Hola queridos amigos amantes de las dos ruedas, mi nombre es Tony. Voy a hablarles sobre 10 puntos importantes de revisión rutinaria de una motocicleta. Para esto tenemos aquí una motocicleta Suzuki 250 Marauder. Quiero aclarar que los 10 puntos de revisión son estándares para cualquier motocicleta. En cualquier motocicleta nosotros tendríamos que revisar de forma rutinaria estos 10 puntos que vamos a ver a continuación. La primera cosa que vamos a revisar en una motocicleta son los ejes. En la motocicleta tenemos tres ejes: el eje de la llanta delantera, el eje del tijeral y el eje de la llanta trasera. Básicamente tenemos que observar y comprobar de que la llanta gire sin hacer ruido alguno y de forma uniforme. También comprobar de que el torque del perno del eje sea el apropiado. Hacemos la misma comprobación con la llanta trasera. Vamos a girar suavemente, no tiene que haber ninguna obstrucción. Igualmente el perno del eje del tijeral tiene que tener el torque apropiado. De no ser así, de faltarle torque, tendremos el riesgo de que la llanta se salga. Si tenemos mucho torque, si el perno está muy apretado, puede dañar los rodamientos internos de la llanta. El tercer eje es el eje del tijeral, es el que une el chasis con la rueda trasera. Tenemos que comprobar, haciendo movimientos laterales, de que no haya juego. De haber juego tendríamos que revisar los rodamientos o los bujes si fuera el caso. Punto número 2, rodamientos. Tenemos que comprobar los rodamientos más comunes de las partes externas de la motocicleta. Rodamientos de la llanta delantera, rodamientos de la llanta trasera y rodamientos de dirección. En el caso de los rodamientos de la llanta delantera, nosotros agarramos la llanta de ambos extremos y hacemos movimientos laterales. No tiene que haber juego alguno ni sonido al girar la llanta. El movimiento es lateral. Igualmente en la llanta trasera cogemos la llanta de ambos extremos y movemos lateralmente la llanta buscando algún juego. En este caso esto está bien, no tiene juego alguno. Otros rodamientos encontramos en la mesa, son los rodamientos de dirección, que se encuentran un juego en la parte de abajo y otro juego en la parte de arriba. Vamos a realizar la comprobación. Para ello vamos a mover el manillar de extremo a extremo y no tiene que haber ninguna interrupción ni especie de escalón. El movimiento tiene que ser suave y continuo. También podemos hacerlo cogiendo de los telescopios y haciendo movimientos hacia adelante y hacia atrás. No tenemos que encontrar ningún juego. De haber el juego, se tendrían que revisar ya los rodamientos, que pueden ser para reemplazar o para ajustar. Punto número 3, llantas. No es redundante, es muy importante hablar de las llantas, ya que son el soporte, el contacto que tenemos con el asfalto. Hay cosas que tenemos que revisar. Bien, uno es el dibujo. Tiene que haber dibujo en nuestras ruedas y según normativa, o más que normativa, por seguridad, no debemos dejar que la huella, el dibujo, rebaje los 3 milímetros. Otra cosa que hay que comprobar es que el desgaste uniforme de la llanta. A veces tenemos tendencia de inclinar más al lado izquierdo y el lado izquierdo es el que sufre más desgaste. Con el tiempo vamos a notar una facilidad para inclinar al lado izquierdo y una dificultad para inclinar al lado derecho. Una falla habitual en algunos conductores es la falta de inclinación al conducir la motocicleta. Entonces en la rueda vamos a tener un desgaste de cajón o un desgaste cuadrado, como se dice. Entonces se desgasta toda la parte central y tenemos las partes exteriores con más punta. Esto va a dificultar la inclinación de la motocicleta a ambos lados, con el riesgo de podernos ir al asfalto. Punto número 4, los frenos.
En las motocicletas tenemos dos tipos de frenos. Unos frenos funcionan a pastillas, por lo tanto tiene un disco, y los otros frenos funcionan a balatas. Ahora en un momento les mostraré. Lo que hay que revisar en los frenos delanteros es el desgaste. El material de fricción es el que sufre desgaste y a veces nos sobrepasamos o nos descuidamos y llegamos a hacer contacto directo el fierro con el disco de freno. Entonces vamos a causar un desgaste o una rayadura en el disco. Hay que evitarlo y una revisión apropiada a tiempo nos va a ayudar a ahorrarnos algo de dinero. Bien, también tenemos que controlar cómo están los frenos traseros. En este caso, en esta moto, el freno trasero es a balata. Las balatas sufren desgaste al igual que las pastillas y hay que revisarlo regularmente. Nosotros tenemos aquí un indicador del límite de funcionamiento de las balatas. Por supuesto, no tenemos que olvidar controlar los niveles, el líquido de freno en nuestro envase. En este caso, como esta moto tiene el freno delantero hidráulico frío, tenemos un envase y tenemos una ventana donde podemos ver el nivel del líquido de freno. Para eso solo falta mover un poco el manillar y el líquido se va a mover dentro. De faltarle líquido, vamos a sacar la tapa, aumentar lo que se necesite, lo volvemos a tapar y tendremos nuestro freno delantero en perfecto funcionamiento. Continuamos con el punto 5, uno de los más importantes tal vez, la transmisión. Cuando hablamos de transmisión estamos hablando de la cadena, la catalina o corona y el piñón. Lo que tenemos que revisar aquí es el desgaste de la catalina. Les voy a mostrar un par de catalinas que tienen desgaste excesivo. Como verán aquí la U se ha transformado en una ola, es una deformación radical, total. Y en esta otra catalina hemos perdido los dientes, las puntas, entonces están totalmente deformadas. En ningún caso tenemos que permitir que nuestra catalina llegue a este punto porque podemos tener una ruptura o salida de cadena y esto puede provocar un accidente. Bien, lo mismo con el piñón. El piñón tiene que tener un desgaste uniforme, debe ser una forma ovoide, una U perfecta. De la cadena tiene que tener un juego. Esto varía según el tipo de motocicleta. En este caso el fabricante nos recomienda tener un juego libre de 20 a 25 milímetros, desde la parte de abajo hasta la parte superior, es el juego libre. Esto principalmente porque aquí tenemos dos ejes, el eje del piñón con el eje del tijeral no son simétricos, entonces al oscilar la motocicleta la cadena se va estirando y se va tensando, entonces hay que tener este juego libre, es muy importante. Bien, continuamos con el punto número 6. Luces. Vamos a hablar de las luces, de la importancia que es tener las luces en un estado de funcionamiento perfecto. No hace falta recordarles que nosotros somos conductores de motocicleta y en la carretera, en la calle, en la vía, tenemos que ser visibles en todo momento y las luces nos ayudan a que eso suceda. Acuérdense de anticipar en cada momento nuestros movimientos a través de las luces, los guiñadores en este caso. Vamos a nombrar y revisar todas las luces de la motocicleta. Tenemos los guiñadores, el izquierdo, adelante y atrás, los guiñadores, el guiñador derecho, adelante y atrás. En la parte frontal del farol, poca gente conoce la totalidad de las luces, por eso es bueno aclarar. Tenemos la luz de posición. Cuando se enciende la luz de posición, se enciende la luz de posición en la parte trasera, en el stop también. Luego tenemos la luz principal, que es la luz de farol. Y nosotros decidimos qué usar en cada momento, luz alta y luz baja, o luz corta o luz alta, como lo quieren entender. En la parte trasera tenemos la luz de posición y la luz de freno. En el caso de las motocicletas, cuando nosotros activamos la luz de freno, puede ser con el freno delantero o el freno trasero. En este caso estoy presionando el freno delantero y voy a accionar el freno trasero, que es a través del pie. ¿Ya? La otra luz, cuando yo activo la luz de posición, también se me enciende la luz de posición del stop. Punto 7. El aceite.
El aceite es la vida del motor, es lo más importante para conservar un motor en buenas condiciones. Si tenemos un motor en buenas condiciones, tenemos una moto más segura. Dos cosas voy a mirar del aceite. Voy a mirar la textura, el color oscuro. Bueno, no tiene que llegar a ser oscuro el aceite, mientras sea transparente está bien. La segunda cosa que voy a controlar es el nivel. Yo tengo mi varilla de medición, tengo dos niveles, uno mínimo y uno máximo. Tengo que asegurarme de que el aceite esté acercándose al máximo. Tengo un buen nivel. No puedo poner más aceite porque voy a tener problemas. Acuérdense que dentro del motor hay una presión, y si la presión es excesiva y el aceite es demasiado, va a buscar fugas. Voy a tener fugas por varias partes del motor. El aceite insuficiente, puede haber partes que no lleguen a lubricarse como se necesita. Entonces, acuérdense, el aceite es la vida del motor. Punto número 8. Vamos a hablar del embrague. Por comodidad nosotros a veces tendemos a regular el embrague de forma inapropiada. Vamos a explicar algunas cosas que hay que saber del embrague. Necesitamos que haya un poco de juego, un movimiento, especialmente en la apertura de la manilla del embrague. Debería tener más o menos entre 3 a 4 milímetros. Por otro lado, cuando termine el juego, yo tengo el recorrido del embrague que oscila entre 3 a 4 centímetros desde la parte exterior hasta que yo presiono. No debería ser duro el embrague. Regularmente en algún mantenimiento se lubrique el embrague, y que sea suave ayudará a que la conducción sea más confortable. Punto número 9, vamos terminando. El acelerador. El acelerador tiene que tener un juego. Es muy importante que tenga juego, porque cuando nosotros movemos el manillar, si no tuviera el juego, se aceleraría, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces es importante. También a la hora de conducir, nuestra conducción no es estática. Cuando paramos, nosotros tenemos un movimiento, y ese movimiento se va a perder con el juego del acelerador. Punto 10, y con esto terminamos. Vamos a hablar de los frenos, de la altura y nivel de los frenos. Tenemos que poder usar tanto el freno delantero como el freno de pie con bastante facilidad. No debemos esforzarnos ni hacer movimientos inapropiados. El freno trasero debería poder accionarlo con un movimiento leve. En ningún caso es un error muy grande. Yo debo levantar el pie para poder frenar. Eso puede ocasionar pérdida de estabilidad y por lo tanto caída. ¿Ya? Pasa lo mismo con el freno delantero. Yo tengo una perilla para poder regular si lo quiero el freno más afuera o más adentro, de acuerdo a qué tan largos son mis dedos. De la misma forma, yo puedo regular tanto la caja de cambios como el embrague para poder manejar con más facilidad y con más seguridad. Bueno, con esto terminamos. Espero que no les haya aburrido, espero que el vídeo haya sido de utilidad. Seguiremos subiendo vídeos más adelante de muchas cosas que a ustedes les puede interesar, porque andar en moto está de moda.